y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente Siempre. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues nos da mucha alegría estar una semana más para compartir con ustedes el repaso de la lección. Y antes de comenzar me gustaría comentarles lo siguiente. La semana pasada por cuestiones de salud, todavía de hecho pues estamos terminando de recuperarnos, pero la semana pasada por cuestiones de salud no pudimos presentar el estudio de la lección, puesto que las lecciones prácticamente se graban cada semana. Realmente son materiales que pues así como van saliendo del horno, así los vamos presentando a ustedes y pues tristemente se atravesó esta situación de salud, pero bueno, agradecemos su comprensión y pues ya estamos aquí para presentar en esta semana la lección de escuela sabática. Y miren, estamos entrando en la lección número 9 para el 26 de agosto del año 2023. Ya estamos a pocas lecciones de finalizar el trimestre y el título de la lección es Anden como sabios. El versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y dice allí la palabra de Dios: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Un versículo que tiene varios elementos importantes que analizar y que pues sin duda alguna durante esta semana se van a estar abordando. Y es que mira, realmente Pablo en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 20, lo que Pablo hace es mostrar un contraste entre aquellas cosas que los paganos, aquellos que no conocían a Dios, que no tenían a Dios en su vida en el tiempo de los Éfesos y en la ciudad de Éfeso, valoraban más, con aquellas cosas que los cristianos, los creyentes tenían como lo más importante en su vida. Y si nosotros lo analizamos, lo estudiamos, vamos a encontrar esa gran división, esa gran separación entre la manera de pensar de unos y la manera de pensar de otros. Y es sobre ese pensamiento, sobre esa línea de pensamiento, que entonces Pablo hace un llamado, da un mensaje de advertencia para los creyentes de la iglesia de Éfeso. Es allí, en ese momento, donde Pablo entonces presenta el ideal de lo que debiera ser la manera de vivir de cada uno de los creyentes. Y es justamente eso lo que vamos a estar abordando durante la lección de esta semana. Y vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio. La parte del día domingo, que lleva como subtítulo sino acciones de gracia. Y vamos a leer especialmente lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar analizando el capítulo 5 del libro de Efesios y vamos a iniciar leyendo los primeros 5 versículos. Dice allí el texto bíblico: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí vamos a detenernos, porque Pablo inicia en este caso en el versículo 1 haciendo una invitación. Pablo inicia haciendo un llamado que es importante e inicia diciendo: sed pues imitadores de Dios. Mira, creo que esto es algo que es el ideal para cualquier cristiano. Creo que es un punto que verdaderamente
Dios desea que sea una realidad en nuestra vida. E incluso el mismo apóstol Pablo lo expresa. Él dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Los primeros cristianos eran justamente llamados cristianos por ese hecho, porque vivían como Cristo, eran semejantes a Cristo, a tal punto que la gente llegó a compararlos con Cristo y empezó a decirles cristianos entonces. Por eso la invitación de Pablo, sed pues imitadores de Dios, es una invitación lógica, es una invitación que tiene sentido para el cristiano, porque debiera ser la meta, debiera ser el ideal para cada uno de nosotros. Y dice allí en el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Creo que la mayor evidencia de que una persona es verdaderamente cristiana es si aquella persona vive una vida de amor y de servicio. Creo que esa es la mayor evidencia, porque de palabras podemos decir que amamos a Dios, de palabras podemos decir que amamos a nuestro prójimo, pero solamente a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, es que queda en evidencia ese hecho. Cuando nosotros verdaderamente lo mostramos a través de una vida de servicio a Dios y al prójimo. Pero mira, no es lo único que Pablo nos invita o nos inicia invitando en el capítulo 5, sino que si nosotros seguimos leyendo a partir del versículo 3, vamos a encontrar otro punto importante, ese contraste que te mencionaba al principio. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mira, Pablo inicia en esta sección del capítulo 5, Pablo expresa su preocupación con respecto a la situación social que se vivía en los tiempos de Éfeso, que sinceramente si la analizamos no vamos a encontrar tanta diferencia entre lo que pasaba en aquella época con lo que sucede hoy en día. Pero Pablo expresa esta preocupación con respecto a la cuestión de la ética sexual, porque menciona allí acerca de impureza, de fornicación, de palabras deshonestas, de necedades, de groserías, cuestiones que son, por así decirlo, o que debieran, mejor dicho, ser ajenas a lo que un cristiano en su vida habitualmente debe acostumbrar. Y por eso Pablo presenta entonces el otro contraste. Dice allí el verso 4, la última parte, sino antes bien debemos presentar acción de gracias. Mira, realmente esto es algo que es necesario analizar. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando el cristiano se comporta de una manera en la que no demuestra ser un verdadero cristiano, eso termina de alguna u otra manera afectando el testimonio, afecta y manchamos de cierta manera el carácter de Dios, manchamos ese testimonio que podemos dar a otras personas acerca de Dios. Es por eso que Pablo invita a la iglesia de Éfeso y nos invita hoy en día a nosotros a ser cuidadosos en este aspecto, porque si no tenemos cuidado, podemos entonces perjudicar ese testimonio que podemos estar dando a otras personas acerca de Cristo Jesús. Y por eso la invitación inicial de Pablo, sed imitadores de Dios. Ahora, pasemos a la siguiente parte de nuestro estudio, la parte del día lunes. Andar como hijos de la luz.
y vamos a seguir analizando lo que nos dice allí la palabra de Dios, pero ahora en el versículo 6. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 6. Dice allí el texto bíblico: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Mira, esto es, Pablo está queriendo decir en pocas palabras que los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje que es explícito y pensar entonces que ciertos temas no podríamos o podríamos abordarlos así como algo natural, como algo normal en nuestra vida. Y mira, hoy en día vivimos en una sociedad que coloca sobre la mesa ciertas temáticas, que aborda ciertas cuestiones y que aparentemente son aspectos que son relevantes, que son importantes de abordar, temas que aparentemente son necesarios para la mejora de nuestra sociedad. Pero aquí hay un punto importante. Mira, no porque un tema sea el punto que está sobre la mesa, quiere decir que sea un tema que es correcto, que sea un tema que es benéfico para nuestra vida. Y creo que eso es algo que debemos comprender. Porque, te digo, muchas veces ocurre entonces lo que menciona el versículo 6. Somos engañados con palabras vanas. Somos engañados y absorbidos por lo que aparentemente la sociedad cree que es importante, cuando realmente no es así. Y por eso la última parte o la segunda parte del versículo 6 dice: porque por estas cosas viene la ira de Dios. Cuando habla la Biblia acerca de la ira de Dios, no hay que ser conscientes de un aspecto. La Biblia en muchas ocasiones utiliza lenguaje humano para describir acciones de Dios. Pero el hecho de que la Biblia utilice un lenguaje humano para describir las acciones de Dios no quiere decir que entonces lo que se está describiendo es igual a lo que el ser humano siente o a lo que el ser humano vive. Cuando la Biblia habla acerca de la ira de Dios, es un contraste, es decir, no estamos hablando acerca de un Dios que es reaccionario, de un Dios que es impulsivo, de un Dios que pasa por una ira enloquecida, agresiva, sino al contrario, estamos hablando muchas veces en el contexto de advertencias bíblicas, en el contexto acerca de los juicios venideros. Y si estamos hablando en un contexto de advertencia, ya no es precisamente la ira o una ira de impulsiva, una ira de agresividad, sino se está hablando incluso desde un aspecto de misericordia, desde un aspecto de bondad, porque se está advirtiendo, se está hablando acerca de esto, y esto demuestra entonces un acto de gracia, un acto de que realmente lo que Dios está queriendo, más que molestarse con nosotros o dañarnos a nosotros, es evitar que realmente eso suceda en nuestra vida. Pero qué maravilloso o qué importante es ver que Pablo dice: bueno, ten cuidado con esto antes de que llegue la ira de Dios, antes de que llegue el momento de ponerle fin al pecado y a todo lo que aborda como tal el pecado. Ahora, vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, porque también en el versículo 7 en adelante encontramos partes que son muy importantes. Dice el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mira, son versículos que encierran verdades que son, valga la redundancia, que son verdaderamente importantes. Porque en el versículo 7 Pablo dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, inicia diciendo el versículo 8. Y es que ya lo veíamos hace unas semanas atrás, cómo era la vida del cristiano o
antes de conocer a Cristo, o cómo debiera ser la vida de un cristiano antes de conocer a Cristo. Una vida sin esperanza, sin Dios, una vida donde verdaderamente no hay, en este caso, no hay ese temor hacia las cosas de Dios, y vivimos tal vez desenfrenadamente. Pero por eso Pablo dice ahí mismo en el versículo 8, dice, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mira, esto es importante, porque cuando Pablo exhorta a que andemos como hijos de luz, Pablo está haciendo prácticamente esta invitación a buscar al Señor, buscar lo que agrada a Dios. Y es que aquí hay una gran diferencia. Mira, en primer lugar está aquello que puede agradar al ser humano y aquello que puede agradar a Dios. El ser humano, ¿qué cosas le agrada? Pues normalmente tiene que ver con aquellas cosas que van más hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. El placer, la búsqueda del placer, el satisfacer nuestras propias necesidades, el egoísmo, la envidia. Pero por el otro lado está aquello que puede ser lo que agrade a Dios. Y entonces por eso Pablo nos dice, bueno, debemos andar como hijos de luz, debemos buscar lo que agrada al Señor, porque esto es lo que debe diferenciar la vida de un cristiano de la vida de aquella persona que no conoce a Dios. Ahora, continuemos con la parte del día martes, que lleva como subtítulo Despierta tú que duermes. Y aquí en esta sección nosotros vamos a abordar lo que Pablo menciona en los versículos del 11 al 14 del capítulo 5. Estamos leyendo Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14. Y dice allí la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, Pablo inicia el versículo 11 con una advertencia y nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Mira, Pablo nos invita diciendo que tengamos cuidado de participar de estas cuestiones. Son aspectos que verdaderamente pueden afectar nuestra vida espiritual, que pueden afectar nuestra relación con Dios. Y por eso Pablo inicia con esta advertencia de que el cristiano no debe participar de esas cosas. ¿Pero por qué razón no debe participar? Porque dice allí el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más dice el verso 13, todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, Pablo menciona o nos hace un llamado a ser luz, y que a través de esa luz que nosotros emitimos, a través de esa luz que nosotros reflejamos, que no es una luz propia, sino que es una luz que proviene de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, dice Pablo, entonces nosotros ponemos en evidencia a otras personas. No se trata de que la gente vea que yo soy santo y que miren cómo soy y que yo soy el único que me voy a salvar y todo eso. No se trata de eso. Pablo está más bien haciendo referencia al hecho de que, miren, si ustedes se dan cuenta, van a poder ver cómo es la vida de una persona que tiene a Dios y cómo es entonces la vida de una persona que vive lejos de Dios. Y entonces eso pueda hacer un eco, pueda despertar conciencias
pueda iluminar la vida de otras personas y hacer que entonces otras personas puedan conocer, puedan acercarse a Cristo. Ese es el principal objetivo cuando Pablo nos invita a hacer luz para otras personas. Y por eso en el verso 14 dice, por lo cual despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por eso la invitación es un llamado poderoso para los cristianos, para que despierten a su papel como misioneros y reflejen entonces la luz de Cristo. Por eso Pablo termina con este llamado de que, bueno, nosotros vivíamos en tinieblas, pero ahora que somos luz, entonces compartamos esa luz para que así otros también puedan conocer a Cristo. Ahora, continuemos con la parte del día miércoles que lleva como subtítulo ¿Cómo conseguir gangas? ¿A qué se refiere con gangas? Mira, vamos a leer los versículos 15 al 17. Dice el texto bíblico, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo inicia diciendo en este caso que debemos tener mucho cuidado de cómo andamos, de cómo vamos en nuestra vida, de cómo estamos avanzando. Pablo dice que no debemos andar como en este caso dice el versículo 6, el versículo 15, perdón, no debemos andar como necios. No debemos vivir una vida a la y se va, una vida de que bueno, pues a ver qué pasa. No. Creo que el ser humano verdaderamente tiene que ser consciente de las decisiones que toma, porque si no va a vivir una vida verdaderamente equivocada y cometiendo demasiados errores. Pero dice Pablo entonces, ¿cómo debemos vivir? Dice él, como sabios. Mira, es importante que nosotros vivamos una vida sabia, una vida donde las decisiones que tomemos sean verdaderamente guiadas por Dios. No vivir una vida improvisando, sino vivir una vida sabiendo que la decisión que tomamos es correcta para cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo el versículo 16. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mira, creo que este versículo verdaderamente es importante porque Pablo está abordando esta cuestión de lo que dice allí, aprovechar bien el tiempo. Es cuando dice o cuando se utiliza la palabra de aprovechar bien el tiempo, Pablo está utilizando un verbo que es extraído de un contexto acerca de compra, en un contexto acerca de un mercado, por así decirlo. Y es una forma que tiene la intención de expresar algo acerca de comprar o de aprovechar las gangas, aprovechar las ofertas, las oportunidades, que en este caso, ¿a qué oportunidades se refiere? En este caso está haciendo referencia en el versículo 16 al tiempo. Aprovechar en pocas palabras el tiempo. Creo que es importante este aspecto. Cuando Pablo habla acerca de aprovechar, está básicamente hablando en el contexto de que, bueno, es una oferta y hay que aprovecharla, hay que tomarla. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Antes de la venida de Cristo Jesús, el tiempo en el que vivimos va a ir empeorando cada vez más. Realmente no va a haber nada que pueda mejorar el tiempo, la sociedad en la que nosotros vivimos. Al contrario, cada vez más la situación va a ir empeorando. Pero creo que es importante por esa razón, como dice Pablo, ver esto como una oferta, ver esto como una oportunidad para entonces acercarnos a Dios y vivir, como dice el versículo 17, entonces, vivir no de manera insensata, sino entendiendo de cuál es la voluntad de Dios. Eso es algo verdaderamente importante. Comprender entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando el ser humano vive de manera sabia, vive aprovechando bien el tiempo, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces es allí
cuando entonces podemos nosotros vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios. Pasemos a la última parte del estudio, la parte del día jueves. Adoración llena de espíritu. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. La última parte de esta sección, de esta invitación que Pablo nos hace. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nuevamente aborda los aspectos inmorales de la época de los Efesios. Aspectos que verdaderamente son interesantes porque, te vuelvo a repetir lo que decía al principio de la lección, vivimos en una sociedad que no está muy alejada de la época de los Efesios, una sociedad donde también hay embriaguez, donde también hay pecados sexuales, donde también hay envidias, hay egoísmo, hay avaricia, hay muchas otras cosas. Vivimos en tiempos que, como dice Pablo, son malos, son peligrosos, y realmente es necesario, creo, abrir nuestros ojos y darnos cuenta de la realidad de la sociedad en la cual vivimos, y que es una sociedad que también, como te decía hace unos momentos, no va a mejorar, no va a cambiar, sino que al contrario, cada vez más irá de mal en peor. Y por eso Pablo dice entonces: no te llenes de esas cosas, no vivas tu vida lleno de cosas que la van a dañar, sino, dice el versículo 18, más bien llenadla, hay que llenarla, pero ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mira, y con este versículo yo quiero finalizar, porque creo que para mí sería el cierre perfecto para lo que Pablo ha venido abordando desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Pablo nos dice: hay que llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Esa palabra llenar me gusta porque su significado puede ser traducida como completar. Puede que alguno de nosotros esté allí más o menos lleno del Espíritu Santo, que el vaso esté medio lleno, pero por eso Pablo dice: bueno, si está medio lleno, hay que completarlo, hay que terminar de llenarlo, pero del Espíritu Santo. Pero también esta palabra puede ser traducida como llegar a la totalidad. Mira, qué maravilloso es saber que puedo llegar a ese tope en mi vida donde verdaderamente esté lleno del Espíritu Santo. Me gusta porque es una promesa de parte de Dios. Es una promesa de que, mira, si realmente tú creías que era imposible ser como José, ser como Enoc, ser como Moisés, hombres que caminaron con Dios, la Biblia y lo que menciona Pablo en el versículo 20 nos demuestra, aquí en estos versículos, especialmente en el verso 18, nos demuestra entonces que realmente estamos equivocados. Podemos llegar a ser como ellos, claro que podemos hacerlo, pero ¿qué tenemos que hacer? Dice allí el texto bíblico: ser entonces llenos del Espíritu Santo. Completar nuestra vida del Espíritu Santo, llenarla hasta la totalidad del Espíritu Santo, y de esa manera entonces poder tener una vida que alabe y glorifique el nombre de Dios. Porque todo lo que menciona Pablo de que vivir una vida con himnos, con cánticos, con salmos, es el resultado de esto, de llenar nuestra vida del Espíritu Santo. Así que si tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, una vida que ilumine a otros, hay que primero llenarla del Espíritu Santo. Y en esta hora quiero invitarte entonces a esto, a que todos los días podamos llenar nuestra vida de la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Quiero darte gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos,
podemos tener una vida que te alabe y te glorifique solamente a ti. Ayúdanos, Señor. Permite, Padre, que podamos verdaderamente acercarnos a ti y que de esta manera, Señor, podamos entonces nosotros crecer espiritualmente, andar como tú anduviste, Señor, ser una luz para otras personas y que, Padre, de esta forma podamos prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Queremos pedirte, Padre, que nos puedas acompañar, que todo lo que hagamos pueda ser conforme a tu voluntad y, Señor, que cada día que pase podamos llenarnos de ti. Te lo suplicamos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.